para la gente que nos está viendo, por qué los ciudadanos norteamericanos no perciben esos datos de empleo como positivos, ¿no? Y te tengo que cambiar un poco de tercio. Sí. Twitter, X, Sí. Brasil. Tenemos elecciones el 5 de noviembre. No ha habido ni de Biden ni de Kamala Harris un mensaje contundente contra el cierre, el bloqueo de X, de Twitter en Brasil. Además, el gobierno brasileño ha implementado multas de $8.900 diarios para aquellos que, buscando la libertad, cojan un VPN, que es la nueva, ¿no? Decían, la antena de los Pirineos, la radio de los Pirineos, ¿no? Pues la radio de los Pirineos de los brasileños es una VPN para poder de verdad estar en un entorno de free speech. Si te pillan, $8.900 de multa por día. ¿Crees que estamos ante la gran batalla en este inicio de curso político alrededor de la libertad de expresión? ¿Crees que además va a ser Elon Musk la punta de lanza de todo ese ataque o de ese golpeo de la ideología woke? Vamos a ver. La detención del CEO de Telegram. Lo que se ha hecho en Brasil son experimentos. O sea, se hace en Brasil, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo hace un gobierno socialista con veleidades totalitarias, aprovechándose de un fiscal que también tiene veleidades totalitarias, pero por el otro lado, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que estamos ante lo que es la mayor amenaza a la libertad de expresión que hemos visto, por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Nos estamos encontrando con que se disemina constantemente, prácticamente todos los días, la idea de que el que transmite la información o la opinión es culpable de la opinión. Es una locura que no se le ha ocurrido jamás a nadie, ¿no? Y el concepto de que, claro, Elon Musk y X difunden desinformación, pero si estamos, el gran problema de los últimos años, en particular desde el año 2012-2014, es que el gran problema de desinformación viene de los gobiernos. O sea, si tenemos preocupación por la desinformación, por las posibles amenazas a la libertad de expresión, etcétera, como se combate es con mayor libertad de expresión. Como no se combate es con mayor control estatal de la información. Cuando los estados controlan la información, el riesgo de desinformación es del 100%. Porque tú, si ves una noticia que está mal presentada o que está mal citada en X, ¿qué es lo que te encuentras inmediatamente? Decenas de respuestas inmediatas de gente, no sabéis leer, esto está mal hecho, las notas, etcétera. Toda una cantidad de oportunidades de saber qué es lo que es realmente correcto y dónde se está manipulando. Por otro lado, es que vuelvo a repetir, la manipulación donde está llegando es por los estados fundamentalmente. Entonces, yo creo que nos vamos a encontrar con un experimento en el que se va a intentar a toda costa, se intentó en la época aprovechando la pandemia, con los encierros, y se va a intentar... En agosto lo ha confirmado Elon Musk, hombre, claro, en una carta. La carta del comisario de la Unión Europea a Elon Musk por hacer una entrevista, una charla con Donald Trump, eso, que siquiera se le ocurra a un comisario de la Unión Europea. Y además que lo tiene anclado en su cuenta de Twitter. Sí, bueno, es una chapita, ¿no? Sí, claro, se ha puesto la chapita de la censura. Oye, y lo rápidamente que han salido decenas y decenas y decenas de personas dentro de los medios de comunicación defendiendo la censura. Estamos en una época en la que... Quizás eso es lo diferente a otras épocas. Esto es lo más preocupante. ¿Por qué? Porque hay un montón de personas dentro de los medios de comunicación que saben que esto es introducir la censura e introducir la represión a la libertad de expresión, pero creen que convirtiéndose en comisarios políticos van a tener un rédito profesional o personal. Y es un grave error. Porque cuando empieza la censura, cuando empieza el ataque a la libertad de expresión y cuando se empieza a cercenar las libertades de los ciudadanos, los primeros a los que se ataca es a los comisarios políticos, o sea, las purgas. Mucho cuidado con pensar esto no va a pasar aquí, porque lo que ha pasado en Brasil, tú has dicho una cosa muy importante. Cero respuesta por parte de Kamala Harris y Tim Walz. De hecho, no, como cero.
Tim Walz dio una entrevista en la CNN, si no me equivoco, en el que decía no puede haber derecho de libertad de expresión para la desinformación. ¿Cómo? Estamos hablando de la misma persona que ha mentido sobre su currículum, que ha mentido sobre lo que dijo hace 4 años. Ha cambiado de opinión. Ellos cambian de opinión y lo demás es desinformación. Pero ves, ya lo que estás haciendo literalmente, lo que se está buscando, no es que haya libertad de expresión. Cualquier persona que entre en las redes sociales o en cualquiera de estos medios sabe que tienes una amplia mayoría, de hecho, de mensajes y de cuentas y de... Yo no paro de recibir en mi timeline cosas de ultraizquierda y de la izquierda, absolutamente, ¿no? Que hay de todas las paletas. No, aquí lo que se quiere hacer es silenciar a una parte con la excusa de que es por tu bien. Mira lo que está pasando en Reino Unido. En Reino Unido se le ha puesto una pena, que luego a lo mejor no la cumplirá, pero una pena de 20 meses de cárcel a una persona por haber estado gritando devolvednos nuestro país. 20 meses, ¿sabes? ¿Entiendes? Decía Orwell que la búsqueda de la opinión personal, ¿no? Claro. Era el mayor ataque contra los poderes. Lo que se intenta, además tenemos que entender cuál es el objetivo final aquí. El objetivo final tener controlado el mensaje. No solamente es controlar el mensaje, es la autocensura. ¿Por qué? Cuando tú estás en una dictadura y el gobierno dictatorial impone censura, decía Luis García Berlanga, sabías perfectamente por dónde saltártela y hacías y sacabas tus películas y hacías tus cosas saltándote esos pequeños recovecos. ¿Cuál es el problema de lo que está ocurriendo ahora? La aleatoriedad. Se va decidiendo, dependiendo de los intereses del poder político, qué es información y qué es desinformación, qué es discurso de odio y qué no es discurso de odio. Si haces una piñata con la cabeza de un líder de centro derecha para niños o unos juegos de tiro al blanco con un líder de derecha, eso es que son cosas, pues ya ves tú, ¿sabes? Y entonces yo creo que es que nos vamos a una peligrosísima imposición de la neoinquisición por la aleatoriedad. Y la gente prefiere entonces no decir nada y no pensar, igual pensará lo que pueda, pero no decir nada y no significarse por nada por miedo a que cambie. Porque en muchas cosas, hace unos años eras antieuropeo y malvado si estabas a favor de la energía nuclear. Ahora ya lo dice von der Leyen. Ahora lo dice von der Leyen. Entonces la cosa va cambiando. Antes decías que se estaban cargando la agricultura y decían que es que estabas haciendo desinformación y que era mentira. Y ahora resulta que reconocen que las medidas que están tomando son malas para la agricultura y las revierten. Entonces nos encontramos verdaderamente... Es que además no hay nada mejor que la libertad de expresión. Es que no hay nada mejor, precisamente, que tu contrincante político, la persona que piensa distinto, etcétera, se retrate con información que no está suficientemente contrastada. ¿Por qué? Porque cuanta más libertad de expresión, más rápido se da cuenta la gente de todas esas cosas, pero es que eso no es lo que quieren. No quieren que se acabe la desinformación, que es imposible en cualquier caso, ¿no? Lo que quieren es controlar la desinformación, porque vuelvo a repetir, cuando hay libertad de expresión, el riesgo de desinformación existe, pero se destruye rápidamente. Cuando no hay libertad de expresión y cuando los gobiernos controlan la información, el riesgo de desinformación es del 100%. Solo una cuestión más, aquí en España,